Y yo quisiera en esta preciosa hora compartir contigo unos pensamientos de la palabra para tener los fundamentos. Hemos estado en esta serie maravillosa de adoración. ¿Sabe cómo es? Como cuando yo, ¿cómo explicarle? ¿Cómo lo siento? Como cuando alguien va a ir a dar testimonio a la familia cuando conoció a la que ahora es su esposa. La esposa diría, como cuando va a dar testimonio a su familia o a sus amigas íntimas, como conoció al que ahora es su esposo. Esa es la misma sensación que a mí me impulsa a compartir sobre adoración. Esto es algo exquisito, porque si logramos entender y atender lo que el Señor desea por medio de su palabra, yo lo he enseñado de esta manera, no vamos a carecer de la atmósfera celeste en el ambiente terrestre. Cuando atraemos el cielo a la tierra a través de adoración, es la habitación permanente de Dios. Debes de entender que adoración no son canciones, adoración no es música, ni siquiera son sinónimos. Adoración y música es totalmente diferente. Adoración y canto es totalmente diferente. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. La adoración tiene que ver con obediencia. La adoración tiene que ver con actitud. ¿Se recuerda cuando la mujer del Cantar de los Cantares dijo estas palabras? Y ahí hay una representación de lo que simboliza una adoradora permanente, un adorador 24/7. Ella dijo estas palabras, es una figura: yo dormía, pero mi corazón velaba. Aún su corazón estaba velando por el amado cuando ella había cerrado sus ojos. Esa es actitud. Tú puedes ir caminando al trabajo, pero vas con actitud de adoración. Tú vas al trabajo, estás con actitud de adoración. Tú llegas del trabajo a casa a descansar y vas con una actitud de adoración. Ahora, la actitud de adoración es una vivencia 24 horas. Los términos no los voy a entrar ahorita a tocar de lo que dice el griego, de lo que dice hebreo, pero hay una que es específicamente servicio. Cuando alguien está sirviendo, cuando alguien está dedicándole un tiempo a servir, está también adorando. El proskuneo clásico que hemos aprendido tiempo atrás, que dice el griego, adoración, es postrarse. Postrarse más la idea de besar tomando la actitud de un perro. Eso es el proskuneo. Cuando alguien se postra y rostro en tierra, está adorando con la actitud de un perro. Ese es el sentido de la adoración en el acto. La actitud es 24 horas en obediencia, viviendo para agradarle, viviendo para complacerle, sirviendo, apartándose del pecado, honrando, caminando en su temor. Ese no es miedo. Temor de Dios es aborrecer el mal camino, los ojos altivos, la lengua perversa. Ese es el temor. Entonces, cuando tu vida entiende que adoración es más que sonidos, cuando tu mente y tu corazón comprende que adoración no son expresiones solamente, no son canciones solamente, sino que es una vida de obediencia, una vida de integridad, una vida de honestidad, las cosas totalmente cambian. Yo quiero que tomemos en cuenta que la restauración del tabernáculo caído de David, de la cual hemos venido hablando, siempre se enfocó más que en expresiones, en algo que realizó David, pero no solo alrededor del arca, no solo alrededor de esa tienda que sabemos que puso a 24 horas. Estudiamos la ocasión anterior para recordar, confesar y loar al Señor. Era una adoración permanente, continua, ininterrumpida. ¿Por qué? Porque David lo que hizo fue bajar el diseño, lo que Dios le mostró, como diría Pedro, según la verdad del tiempo presente. A Moisés le mostraron una faceta del verdadero tabernáculo,
puso ceremonias, rituales, toda la liturgia del tabernáculo para entrar al lugar santísimo, para oficiar cada cosa en su día, en su tiempo, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que se ponía en los altares. Pero esa fue una verdad que le revelaron a Moisés. A David le revelaron otra faceta de ese mismo tabernáculo, que implicaba expresión, participación, ya no solo de ofrecer una víctima en un altar o un palomino, sino que él mismo se ofrecía. Por eso la Biblia dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Involucraba fuerzas, involucraba espíritu, involucraba emociones, y eso vino a impactar al Señor. Pero más que las expresiones e instrumentos musicales que Dios le reveló a David, con los cuales debía adorar al Señor, le impresionó la vida de David. Porque todos recordamos aquel sobrenombre que llama la Biblia. Dios le puso un sobrenombre y le dijo referente a David: me busqué a un varón conforme a mi corazón, al dulce, oiga bien, dulce cantor de Israel. Y yo siempre he dicho, y hago énfasis acá, las canciones de David, los salmos han de haber sido dulces, ahí están escritos. Los arpegios de David eran dulces, sin duda. La voz de David, sin duda, era dulce. Pero a quien Dios llamó dulce no fueron a los arpegios, ni a las canciones, ni a la voz. A quien llamó dulce fue a David. ¿Cuántos quieren ser dulces para el Señor? Que tu vida sea dulce, más que tus cantos y expresiones. Que tu vida de obediencia sea un homenaje. Que donde tú entres, donde tú camines, donde tú hables, por donde tú pases, tú huelas a Cristo y otros puedan decir: este viene de estar cerca del Señor. No sé qué tiene este, cobra caro, pero le voy a comprar. Es que este viene saturado de la presencia del Señor. En los negocios, en el trabajo, que olamos a Cristo. Alguien dice amén. Que en todo lugar que nosotros nos conduzcamos conforme a la palabra. Pero una de las cosas que hicimos hincapié, poniéndole sustancia, poniéndole fundamento, poniéndole entendimiento a todo esto, junto con el equipo que estamos acá, es que un diseño sin los materiales simplemente va a ser un diseño. Una forma sin contenido simplemente va a ser una forma. Un marco sin la pintura simplemente va a ser un marco. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. ¿A qué quiero llegar? David tenía un diseño, David lo bajó. También de alguna manera le revelaron a Juan el teólogo en Apocalipsis 14 lo mismo. Y empezamos, solo hago ese paréntesis, desde adentro hacia afuera, de lo medular al resto de posiciones, porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Por eso vivifica primero nuestro espíritu, y ahí va nuestra alma regenerándose, y de último nuestro cuerpo va a ser transformado a la final trompeta. Entonces el Señor trabajó primero en el lugar santísimo, tomando esa figura. Arca del pacto fue la orden primera, que representa el trono mismo, presencia. Por eso estamos haciendo énfasis en esto. Ahora, la adoración en el lugar santísimo, por eso estamos empezando de ahí. Yo sé que es un lenguaje que lamentablemente, tengo que decirlo con mucho temor, pero con sinceridad, es un lenguaje que lamentablemente la gran mayoría desconoce. ¿Por qué es tan fácil llegar al atrio? Es tan fácil caminar en lo natural, en lo normal, en una vida poco entregada. Eso es el promedio. Adentrarse un poquito a la consagración, ya hay un sector. Pero los que viven o los que anhelan estar, estoy poniendo por didáctica, en el lugar santísimo, hay una demanda superior. Requiere santidad, requiere consagración, requiere apartarnos de acá, de allá. Y lo tremendo de esto es de que lo que impactó al Señor
más que las expresiones y los sonidos, fue lo que contenía la forma, lo que había en el corazón de este personaje, del cual se está restaurando su tabernáculo, el tabernáculo caído de David. Hechos capítulo 15, Amós 9:11, la profecía anunciada. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué había allí? Solo quiero leerle primer libro de Reyes para empezar. Primer libro de Reyes capítulo 3, versículo 14. Primer libro de Reyes capítulo número 3. Esta es la sustancia, poniéndole sustancia a lo que hacemos. De lo contrario, podríamos pensar que las canciones o las expresiones son una fórmula, voy a poner la frase mágica, para que se haga la presencia de Dios y la presencia de Dios se sienta tan a gusto y haga lo que quiera. Pero lamentablemente tengo que decirte que no. Hay mucha gente que canta pero no adora. Hay mucha gente que danza pero no adora necesariamente. Ejecuta instrumentos pero no necesariamente está adorando. ¿Por qué? Porque, repito, todo eso puede ser forma, pero una forma sin espíritu hasta podría ser ídolo. Un marco sin pintura solo es un marco lindo, de oro, pero no es el marco el que debe de brillar, es la pintura. Solo estoy poniendo ejemplos. Entonces, aquí quiero que vean, una de las frases es el diálogo entre Dios y el sucesor de David. Ya no estaba David en la tierra, ya había partido, pero estaba su hijo Salomón. Y su hijo Salomón tiene revelación, Dios le habla en sueños. Él, cuando se acerca delante de Dios, es el pasaje donde le dice: Señor, yo soy muy joven para esta gran responsabilidad, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y entonces Dios se agradó y le dijo: por cuanto no pediste riquezas para ti, ni la cabeza de tus enemigos, ni pediste esto ni aquello, sino que pediste sabiduría e inteligencia para guiar a mi pueblo, Dios le dice: te daré sabiduría y te daré inteligencia para guiar a mi pueblo, y aparte de eso te voy a dar riquezas cual ningún rey ha tenido, y voy a hacer tu reino que sea reino de paz. En tu reino voy a darte victoria sobre tus enemigos por la petición. Aquí hay otro detalle que no es el tema, pero entre paréntesis se lo dejo ahí, lo voy a cerrar. Cuando tú te enfocas en los intereses de Dios, Dios se va a enfocar hasta en lo que no le pidas a favor tuyo. Cuando tú te interesas en los intereses del Señor. Ese muchacho, ese joven Salomón, era inexperto y estaba preocupado cómo dirigir el pueblo. Esos eran los intereses de Dios. Cuando te enfocas en los intereses del Señor, el Señor se enfocará hasta en aquellas cosas que tú no le pediste. Entonces, platicando Dios con Salomón, surge el versículo 14 y le dice Dios a Salomón, primer libro de Reyes 3, verso 14: si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David. Deténgase ahí. Oiga la referencia, el testimonio que está dando Dios a un hijo de David. Si andas en mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré largura de vida. Si usted nota, ahí no dice si danzas como David, si cantas como David, si entonas salmos como David, te voy a prolongar. Ajá, porque el Señor, más que sonidos y expresiones, siempre va a ver el fundamento, el corazón, que es lo que te mueve. Dele un aplauso al Señor, que es lo que hay allá.
Tengo que decir esto y se lo digo a mis amados, se lo digo a todos. Músicos y cantores siempre van a haber muchos y mejores que nosotros. No se trata de música, se trata de adoración, pero la adoración que va fundamentada en la sustancia que a Dios realmente impresiona. ¿Cuántos quieren impresionar a Dios? No lo vas a impresionar con los dones que Él te dio. Esto es para músicos, ellos lo saben, cantores. Los dones te los regaló. Imagínese impresionar a alguien con un regalo que Él mismo le dio. No tiene sentido. Si Él nos dio los dones, don es un regalo. Entonces yo no voy a impresionar a Dios con un don que yo tengo, si eso Él me lo dio. ¿Cómo lo voy realmente a glorificar? Cuando yo llevo fruto de acuerdo a la obediencia. Juan 15: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Y cómo doy fruto? Es el carácter. Mientras permanezco en el Señor, es la evidencia de la obediencia que estoy mostrando al Señor cada día de mi vida. Entonces, aquí voy. ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Levanten la mano, por favor. Levántenla. Porque miren, grábeselo. No es sinónimo adoración y música. Se puede dar adoración hasta sin música, porque más que eso es una vida. Es tu vida la ofrenda principal. La canción principal debe de ser tu vida, que suene dulce tu vida. Entonces hay una pequeña historia que quiero recordar. Yo estaba atendiendo una pequeña congregación hace unos 30 años. Me enviaron a ayudar a una pequeña congregación, tal vez unos 32, 33 años. Aquí está Maxito. Levanta la mano, Maxito en el bajo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la cuchilla? Unos 32, 33 años. Una pequeña congregación que se celebraba los servicios en el patio de una casa. El apóstol nos envió para allá, el apóstol Ríos, para poder apoyar a este pastor. Yo era el encargado de alabanza del grupito que se reunía ahí antes de que estuviera yo pastoreando esta obra, unos 32 años atrás, o 33. Y yo recuerdo que llegamos, mencioné a Maxito porque él me acompañaba, hermano. De ese tiempo andaba ahí ministrando conmigo. Nos íbamos en el autobús y todo, caminábamos allá, la cuchilla, muy bien. Pero lo que le quiero contar es que llegamos, y un día que llego yo, estaba el servidor de la pequeña congregación triste y me dijo: hermano, hoy no va a haber alabanza, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Anoche se entraron los ladrones, me dijo, y se llevaron hasta los cables. No hay guitarra, no hay teclado, no va a haber alabanza. Y mientras yo me dirigía al pequeño altar de esa pequeña congregación, el Señor me habló y me dijo: diles, oiga esto, diles que mientras existan sacerdotes, arderá mi altar. Oiga bien, porque la principal ofrenda no son sus sonidos, sino sus vidas. ¿Dónde están los sacerdotes del Señor? Mientras hayan sacerdotes, va a arder el altar, porque la principal ofrenda no son los sonidos, es tu vida. Ofrenda de adoración, perfume de adoración. Esa noche, sin instrumento, a capela, sin instrumentos, sin sonidos, sin nada, comenzamos a cantar. Mire, hermano, vive Dios lo que le voy a decir. Danzaron hasta los que parecían piedras, hermano, pero no piedras vivas, ¿verdad? Piedras muertas. Mire, hermano, esa noche solo faltó que las sillas comenzaran a alabar, porque el Señor se manifestó sin música, pero su adoración siempre estuvo ahí. Dele gloria al Señor, dele intensamente gloria al Rey. Tu vida, mi vida, es la principal ofrenda. Ahora,
desmerezco, le quito honor a la música, ninguna manera. Simplemente te estoy dando el orden de prioridades. Ahora, si andas en mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, quiero que piensen eso. No le dijo, ¿te acuerdas cuando hizo el ridículo David allá? Giró como un remolino y Mical lo menospreció y no le importó, ¿te acuerdas? Eso me gustó. Miren, no le hizo eso. No, para Dios eso era agradable, pero no era la... ¿Por qué? Porque tu expresión, repito, puede ser nada más el marco. La sustancia es lo que hay en el corazón. La sustancia es que este tipo andaba en los caminos del Señor, obedecía al Señor y sus estatutos y sus mandamientos. ¿Alguien está entendiendo? En otras palabras, el peso que llevaba David, por eso dice la palabra que él decía en más de una ocasión: amo tu ley, he amado tu palabra voy a guardar y a cantar, porque él conocía que más que sonidos era la obediencia. ¿Cómo le reconvino el Señor a aquel rey que hemos estudiado, al primer rey de Israel, cuando pretendió impresionar a Dios con sacrificios, con las víctimas que ofreció en el altar? Dijo el Señor a través del profeta: así dice el Señor, rey Saúl, obediencia quiero y no sacrificios. Otra revelación que nos da el capítulo 3 del primer libro de Reyes, verso 6, dice en el diálogo, respondiendo Salomón, le dice a Dios: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre. Deténgase. En ningún momento lo llama a tu adorador, lo llama tu siervo, porque quiero decirle que el ser adorador es una distinción, es un honor estar delante del rey, es un verdadero privilegio. Pero el ser siervo es cuando haces algo en pro del rey y de su reino. Lo voy a explicar de otra manera. Ser un adorador no es estar sirviendo a Dios. Este es un privilegio. Yo le digo a mis hermanos, es así como que les dijeran: miren, ustedes van a ir al palacio delante del rey, se van a presentar y le van a cantar. Ese no es un servicio realmente, esa es una distinción. Se rayaron, dichosotes, van a estar delante del rey. ¿Alguien dice amén? ¿Cuándo ellos van a servir? ¿Cuándo vamos a servir? Cuando salimos del palacio a hacer algo en pro del reino y en pro del rey. Entonces aquí se pone interesante. David era un adorador, pero era un siervo de Dios. Sírvale al Señor. No es que yo soy de la alabanza. Aquí no dicen eso los hermanos, porque aquí todos sirven. Se los viera con delantales, y esto no es irónico. Ellos sirven allá en cafetería. ¿Cuándo les va a tocar? Un día esto les vamos así. Pero ellos sirven al Señor, hermano. No, lo digo en serio. Yo solo porque tengo que estar predicando no me pongo la gabacha a hacer hamburguesas también, pero bueno, ya me dio hambre. Cuando haces algo en pro del Señor y de su obra y de su reino, estás sirviéndole. Cuando estás delante del Señor adorando, tienes la distinción y el privilegio. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 3. Ya voy a entrar a lo que quiero. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, versículo número 3. Dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. En Juan capítulo 4, el diálogo con aquella mujer, la samaritana,
ella le dijo: ustedes dicen que hay que adorar en este monte, nosotros decimos que debemos de adorar acá. Y el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. Dice: nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen. O sea que hay gente adorando a un Dios no conocido. Ahora, ¿cómo puedo saber que realmente conozco a Dios? Aquí está: oración, sí; íntima comunión, sí; pero también relación con su palabra y obediencia a ella. Porque hay gente que se sabe de memoria los versículos y no vive nada de ello. Aló. Primera de Juan 2:3: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. No es un asunto si memorizamos los versículos. Aló. Porque la obediencia es la práctica. Verso 4: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Oiga esto está fuerte, hermano. ¿Cómo dice su Biblia? ¿O cómo dice ahí? Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un, ¿qué dice? Mentiroso, y no vive ¿en qué? En la verdad. ¿Y cómo hay que adorar al Padre? En espíritu y... No pretendamos creer que somos adoradores porque cantamos, sino cuando obedecemos somos auténticos, adoramos en verdad. Vuelvo a leer verso 4: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Qué testimonio dio Dios de David? Si andas en los caminos, en mis caminos, guardas mis mandamientos, guardas mi palabra, como la guardó mi siervo David, yo entonces haré prolongar tu vida. Entonces, no pierda de vista que no es danza solamente, no son cantos solamente, no son sonidos solamente, no es nuestra voz solamente, no es la expresión, es la obediencia a la palabra. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Y yo ayer, compartiendo estas verdades con los equipos, se los dije muy triste, hermano, porque en la tarde el Señor me dio esto y dije: ay, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Pero bueno, capítulo 14, el modelo que estamos aprendiendo es la adoración del lugar santísimo. Ya entendiendo que es importante ponerle sustancia de obediencia, y la obediencia quiere decir que si la palabra dice: apártate del pecado, vas a apartarte; perdona, vas a perdonar; da, vas a dar; huye, vas a huir. Todo eso implica una palabra, obediencia a la palabra. Muy bien, ya tenemos el sustento, lo sustancioso. Ahora veamos el diseño. El diseño del lugar santísimo, medio lo platicamos un poquito en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, la revelación que tiene Juan dice acá en el verso 1: miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre inscrito en la frente. Verso 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Oiga esto: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3:
y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Oiga, estaban delante del trono, estaban, hermano, en el santísimo lugar, la misma presencia del Señor, el trono de Dios, y ahí había un cántico nuevo, pero un cántico que tiene relación con una dimensión, algo así como lo manifiesta Juan acá, como el estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno. La voz que oí era como de arpistas, no era uno, era multitud. Él como que no lograba atisbar claramente qué era, o era un trueno, o era un estruendo de muchas aguas, o era como la multitud de arpistas. Era algo extraordinario. Pero quiero que notes, está describiendo la expresión de adoración en el lugar santísimo, frente al trono. Y aquí menciona una frase: y cantaban un cántico nuevo, verso 3, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea que había un cántico nuevo, una expresión nueva, una expresión fluida, algo nuevo. Hay seres vivientes, 24 ancianos, está el trono y está el estruendo y está eso que está escuchando. Y ya mencionamos algunas versiones cómo lo describen, solo voy a recordar una más. Y dice, la NBI dice: oí un sonido que venía del cielo como estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que están tañendo sus arpas. No era una arpa, era multitud. Era una, para Juan, déjeme ponerlo así, era como una mezcla de todo eso. Era algo estruendoso, pero estaba ocurriendo alrededor del trono, lugar santísimo. Ahora bien, para poderlo comprender cómo era este canto, veamos la revelación que tuvo David y que la heredó, la dejó como un legado para sus sucesores. Quiero que vaya rápido conmigo para ponerle fundamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Segundo libro de Crónicas 29. Si usted ama la presencia de Dios, le debe de interesar cómo besarlo, cómo adorarlo, cómo hacerle un hábitat en la tierra. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Si alguien, hermano, es un amante de la presencia de Dios, debe de interesarse en cómo poder ministrar al Señor. Mire esto, por favor. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Aquí hay un descendiente de David. Quiero que le preste atención a esto. Este descendiente de David, en el versículo 25 dice, le voy a dar contexto, era el rey Ezequías. Y en ese tiempo, ya obviamente David no estaba, estaba el sucesor Ezequías, y Israel, los sacerdotes habían dejado de ministrar al Señor como se debía. Y entonces dice en el verso 25, ¿qué hizo este rey? Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Címbalos, salterios y arpas. ¿Suena el címbalo, hijo? Címbalos. Vamos a entrar a una parte práctica que quiero que tú vayas viendo. Por eso están mis hermanos aquí arrestados ahí, ¿verdad? Muy bien. Oiga, entonces estaban los címbalos. Eso representa la gran familia. Hay 3 grandes familias de instrumentos musicales. 3. De ahí desprenden el resto, hermano. La gran familia de los instrumentos de percusión, representado en los címbalos. También estaban los salterios. Los salterios y arpas eran instrumentos de cuerdas. Era la gran familia de los instrumentos de cuerdas. Pero más adelante nos mencionan las trompetas, la gran familia de los instrumentos de vientos. Ahora, lea lo que dice. Conforme dice, puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas. Pero oiga esto, conforme al mandamiento de David. Mandamiento de David. Ese tenía el diseño y lo plasmó. Ahora dice, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Estos 2 profetas con revelación, Gad
y Natán, junto con David, que también tenía funciones proféticas, tenían la revelación y el entendimiento, y ellos dieron un mandamiento. Préstele atención al mandamiento. Ya vimos una gráfica de Apocalipsis, ahora lo vamos a ver acá en la sucesión, en el legado que David dejó. Entonces dice, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Estos tres profetas, incluyendo a David, estaban trayendo el mandamiento que habían recibido de parte de Dios. Entonces todo venía de parte de Dios. Entonces prestémosle atención. Y no solo era David, habían dos más, y la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos debe haber constancia de todo asunto. Entonces este mandamiento, todos son relevantes, este es extremadamente. Dice, por favor, el verso 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David. Hay una gama, el Salmo 150 habla una variedad de instrumentos, hay más que Dios le inspiró a David. Pero note, los levitas eran una tribu, la tribu de Leví, de donde nacían los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que un día llegaban a la edad que Dios había establecido y cumplían con los protocolos y eran revestidos y activados para funcionar como sacerdotes. ¿Qué funciones tenían los sacerdotes? Estar delante del Señor para quemar incienso, para ofrecer también perfume, adorar, interceder, quiere decir, y también para instruir al pueblo. 3 funciones: adoraban, intercedían y salían a instruir al pueblo. Esas eran las funciones de los sacerdotes. Ahora, levitas era así como decir, los levitas están en el rango, pero los que entraron en una función ya sacerdotal eran los que llenaron el requisito de Dios. Entonces, vea lo que dice en el verso número 26. Los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Oiga esto, por favor. Los sacerdotes con trompetas. La trompeta, esta representa la gran familia de los instrumentos de viento. La palabra viento se traduce espíritu, porque cuando está ministrando el viento sonando, hay una ministración al espíritu. Entonces las trompetas se ministraban para oficiar en el lugar santísimo, porque lo hacían los sacerdotes. Por eso es tan importante, hermano, prestarle atención a esto. Quiero que veas un poquito más y ya voy a entrar a otros puntos prácticos. Pero en el verso 27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar holocausto en el altar. Todo eso es un tipo de Cristo que no vamos a entrar en detalle. Y con dice en la segunda parte del verso 27, comenzó también el cántico de Jehová. Esto quiero hacer énfasis. Por favor, diga conmigo: cántico de Jehová. ¿Te recuerdas el cántico nuevo que había en alrededor del trono? Que como estruendo de muchas aguas, como la voz de multitud de arpistas que tañían con sus manos, como el retumbar de un trueno. Eso era alrededor del trono, un cántico. Pues aquí está el cántico del Señor. Estaban todos los instrumentos, las grandes familias de instrumentos en acción, sacerdotes con trompetas y los instrumentos de David. 28. Y toda la multitud adoraba. Aquí vamos, mire pues. Aquí están los músicos, tañedores, hay un director, hay cantores, pero la multitud, ¿dónde está? Diga, aquí estamos, diga, ¿dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores, hermano? Aquí estamos, un grito de júbilo. Oiga, la multitud, por eso es tan importante que tú conozcas esto. Porque podemos ser entendidos los que estamos acá, pero desentendidos los que están allá. Porque desconocen. Entonces yo no puedo, como ministro, pretender cosechar donde no he sembrado. Hoy estoy sembrando entendimiento de la palabra, y la semilla se va a reproducir según su género. Hoy estamos enseñando amor por la presencia de Dios.
adoración en el lugar santísimo, y sé que vamos a cosechar adoración para el Señor. Alguien que celebre, amado. Óigame, tenemos que ser entendidos. Entonces, las multitudes, ya no lo pude ver, pero Apocalipsis enseña que millares de ángeles adoran. Alrededor del Señor hay adoración. Eso representa la multitud. Entonces no solamente eran los entendidos con la música que estaban presidiendo, estaban dirigiendo, sino que también había un pueblo entendido. ¿Y qué dice entonces? Verso 28. Y toda la multitud adoraba. Oiga bien, no estaban de privilegio de supervisor. ¿Quién es el privilegio de supervisor? Los que estaban así, ¿verdad? Como dijo un hermano, privilegio de abanico. ¿Cómo es? Así va. Solo mirando por un lado y para otro. Aquí hay ventiladores, ¿verdad? Entonces, hermano, sino que eran adoradores. ¿Dónde están los adoradores? Oiga. Dice aquí en el versículo número 28, la multitud adoraba. Los cantores, a ver, cantores, un grito de júbilo. Es que no han cenado, por eso están así. Oiga, entonces, ya vamos a cantar. Oiga. Dice, la multitud adoraba, los cantores cantaban. Oiga esto, por favor. Tenemos trompeteros, sacerdotes, tenemos todos los instrumentos de David, los levitas. Hay un rey que está presidiendo ahí, un director. Están los cantores y está la multitud. Pero vea por favor acá. Y los trompeteros sonaban las trompetas. Usted dirá, elemental, mi querido Watson, ¿verdad? Los trompeteros sonaban las trompetas. Aquí voy. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Pero la clave de lo que vamos a hacer ahorita es verso 28. Los trompeteros sonaban las trompetas. La trompeta que normalmente tenemos, levántala por favor, Ronald. Las trompetas normalmente que tenemos nosotros hoy en día tienen lo que le llaman, ¿cómo le llaman? Émbulos, llaves. Muy bien. Pero las trompetas que describe aquí en el hebreo es Hatzos-Serra. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero más o menos. Hatzos-Serra, usted imagínese, ¿verdad? Entonces, la Hatzos-Serra, le voy a leer aquí lo que explica Flavio Josefo. ¿Quién era ese tipo? Un estudioso de la época de todos estos acontecimientos, y lo fue recabando la historia y la fueron plasmando de generación en generación cómo eran este tipo de instrumentos. Entonces aquí hay un poco de contexto interesantísimo. A diferencia de un cuerno o shofar, la trompeta Hatzosra se hacía de metal. En Números 10, 1 y 2 aparecen las instrucciones divinas dadas a Moisés para que hiciera 2 trompetas de plata de obra de martillo. Pero esto, oiga bien, eran normalmente rectas, aproximadamente de 50 centímetros, algo más grueso que una flauta, y terminados en una campana, puesto que carecían, por favor, aquí dice, de válvulas o llaves, que son esto que mueven los amados de las trompetas. Este instrumento tampoco podía producir una melodía. Grábeselo acá. Estas jasosras no podían producir una melodía. Hace una melodía, aunque sea la de remolineando. Estas trompetas no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque carecían de esto. Con esto él puede jugar todas las notas que él considere en la ejecución. ¿Qué era lo que nos daba la pauta? Esto nos da la pauta del cántico nuevo. El cántico nuevo se ha perdido en las congregaciones. El cántico nuevo es la expresión libre, espontánea, donde no solo lo hacemos los del altar, sino todos los adoradores que están acá, también el pueblo.
se involucra en un cántico, aunque tú digas, hermano, pero mire, yo no sé de ritmo, yo no sé de melodía, de armonía, no importa, pero tienes un corazón y respiras, y la Biblia dice que todo lo que respire debe de adorar y alabar al Señor. ¿Dónde están los adoradores? No importa si no sabes de música, pero amas al Señor. Es la gran oportunidad para que tú le cantes un cántico nuevo. Entonces voy rápido porque el tiempo nos avanza. Mira lo que dice aquí. Entonces estos no podían hacer una melodía. Entonces, ¿cómo se quedaban? Dame la tonalidad del sol, una fanfarria. Podían jugar con octavas. Los músicos se entienden sobre esto. Octavas, podía ser bajas, medias, altas, octavas, pero no podían producir. Romanos 15:6 dice: para que acordes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se ponga de pie. Quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que hoy practiquemos en estos minutos algo acerca que le hemos llamado el cántico de Jehová. El cántico del Señor. Quien daba la pauta eran las trompetas. Entonces todo el resto de instrumentos se ponía en acción. El resto de instrumentos se ponía en acción al sonido de estas trompetas, porque daban la pauta. Entonces, vamos a ver, dame una fanfarria larga. Una baja. Él está en la misma tonalidad en diferente octava, está en la misma tonalidad. Entonces es algo así como aleluya. A ver, todos conmigo a la cuenta de 3. Aleluya. Vamos con la trompeta. 1, 2, 3. Ahora vamos más arriba, Ronald. Aleluya. Vamos para abajo. Aleluya. Cuando esto lo hagamos con el acompañamiento, coro y todos los instrumentos, usted va a ver lo que va a ocurrir. Yo he tenido experiencias practicando, pero enseñando sobre el cántico del Señor, como lo estamos haciendo ahora, tan extraordinarias, que nos sorprende lo que está ocurriendo. No lo voy a hacer, no sé si va a ocurrir. No estamos detrás de eso, estamos tratando de traer el diseño del cielo para homenajear al que está en el trono, que es el Señor. De eso se trata. Hagamos algo. Todos los adoradores, agarren sus cositas, su Biblia, su cartera, vénganse para acá. Todos, vénganse aquí al frente. ¿Qué voy a cantar yo en el cántico nuevo? Porque hoy usted es parte del gran coro, el gran coro. Aquí están los amados del coro, pero usted es el gran coro, la multitud. Y esto quiero que lo atesores, porque este es entendimiento a lo que hacemos en nuestras reuniones. Vamos a ver, solo te voy a leer acá. Dice Romanos 15:6, para que acordes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El término acorde, cuando hablamos de un acorde musical, son por lo menos 3 básicas notas. Hay acordes con variedad, pero un acorde, dame el acorde de sol ahí. ¿Qué notas están ahí involucradas? Sol, si y re. Sol, si y re, para hacer el acorde de sol. Perfecto. Pero sin embargo se escucha una sola tonalidad. Entonces aquí dice acordes a una voz. Vamos a una voz, todos diciendo aleluya después de mí, a la cuenta de 3. ¿Listos? Con trompetas y todos. 1, 2, 3. Aleluya. Más arriba, 1, 2, 3. Aleluya. Tú
¿Tú te acuerdas cuando la Biblia dice allá en uno de los libros de Crónicas 20, estaba Josafat, estaban listos para pelear? Dios le dijo: no van a pelear como otras veces. ¿Sabes qué? Vas a poner a los levitas, a los adoradores al frente de los hombres de guerra, y van a levantar el cántico, y a medida que levanten el cántico, Dios va a poner las emboscadas en contra del enemigo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y empezaron a decir: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué canto yo en esta expresión donde va a ser libre? Libre, te digo, porque tienes que fluir, ¿sí? Vas a fluir con una expresión nueva. Es un cántico nuevo. Pues ahí vas a cantar, como dice el Salmo 45, y no voy a entrar porque el tiempo nos avanza, pero tienes que cantar de sus virtudes. No vas a pedir, no vas a demandar, no es para orar, es para exaltar, es para contemplar. Vas a contemplar la hermosura, contemplar la belleza del Señor.